Bienvenidos a la última clase del semestre, el sistema cardiovascular. La clase se va a tratar sobre las arterias y las venas. Como generalidades tenemos que las arterias y las venas presentan tres capas. Una túnica interna, que está constituido por el endotelio y el tejido subendotelial, una túnica media y una túnica adventicia, dependiendo si es arteria o vena, es las características que van a tener estas tres capas. La unión de las arterias con las venas generan los lechos microcirculatorios, que son las anastomosis, pueden ser anastomosis arteriovenosa o capilarización. ¿Ya? Los capilares y las vénulas pequeñas van a tener pedicitos a su alrededor, que son células que van a estar por la parte externa de estos capilares, que van a ayudar al endotelio en su regeneración. Entonces, ya vimos el corazón en la clase pasada. La sangre va a salir por el arco aórtico, que son las arterias elásticas o las arterias de mayor volumen. De ahí vamos a ir disminuyendo en calibre hacia las arterias musculares, arterias pequeñas, arteriolas capilares, vénulas postcapilares, y aquí empezamos a aumentar el tamaño, pero la sangre es desoxigenada, siendo vénulas musculares, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes, como lo es la vena cava. Vamos a ver también que la vena cava inferior con la vena cava superior presentan diferencias que son importantes, es decir, las venas infradiafragmáticas o supradiafragmáticas tienen diferencias. Entonces, la túnica interna está constituida de un endotelio, que es un epitelio simple plano. Bajo este vamos a tener la membrana basal, al igual que en todos los epitelios. Bajo vamos a tener el subendotelio, que es un tejido conectivo laxo, que vamos a encontrar fibras colágenas, elásticas y sustancia fundamental. Ocasionalmente podemos encontrar células musculares lisas. Y esta túnica va a estar delimitada por la lámina elástica interna, que es material elástico fenestrado. ¿Qué quiere decir que sea fenestrado? Que tiene poros, tiene hoyitos por los donde nos permite pasar sustancias. ¿Dónde voy a encontrar una lámina elástica aún más notoria? En las arterias musculares. Es muy importante recalcar que los elementos fibrilares de la túnica interna íntima, están dispuestos en dirección longitudinal. El endotelio es el epitelio simple plano que habíamos conversado, este de acá y este aquí en microscopía electrónica, que es considerado un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas funciones. Es una barrera semipermeable, es selectiva a qué elementos entran o salen del torrente sanguíneo. Es una barrera no trombolítica, es decir, que tiene elementos para que la sangre no se coagule mientras está circulando. Es capaz de modular el flujo sanguíneo y la resistencia vascular, aumentando o disminuyendo el lumen de estos. Regula la proliferación y la respuesta inmunitaria, ya que pueden generar receptores que van a hacer que estas células puedan llegar a donde deben actuar. Es la responsable de su mantenimiento de la MEC y de su membrana basal, y participa en el metabolismo de las lipoproteínas y del colesterol. Después tenemos, bajo nuestra túnica interna, tenemos la túnica media, que va a estar delimitada desde la membrana elástica interna a la membrana elástica externa. ¿Qué voy a encontrar aquí? Células musculares lisas que van a estar en estratos, es decir, en capas. Esa sería una capa, ahí tengo la segunda capa, la tercera capa. ¿Qué más hay? Fibras elásticas y o membranas elásticas. De ahí vamos a ver esto en especificaciones cómo se ve. Voy a tener fibras colágenas, proteoglicanos como siempre y moléculas de adhesión, ya que todas estas capas de células tienen que estar unidas para poder contraerse. Así que tienen nexus entre ellas. Uniones nexus, perdón. Los elementos
de fibrilares de la túnica media están en disposición circular. Ahí vemos cómo están en capitas todas las fibras musculares y por ahí se ven bien unas laminitas elásticas. Y por último, la capa más externa es la túnica adventicia, que es la parte que nos queda posterior a la membrana elástica externa, que es un tejido conectivo laxo, donde encontramos fibrolastos, fibras colágenas tipo 1, fibras musculares y células musculares lisas en algunos vasos que son más gruesos, como son las venas gruesas. Y después vamos a ver que estas células musculares lisas en la adventicia me van a servir para reconocer de dónde es esa vena, ¿ya? Y lo otro importante que van a tener los grandes vasos, tanto arterias como venas, en la capa adventicia van a ser los vasa vasorum y los nervi vasorum. Los elementos fibrilares de esta túnica están en disposición longitudinal. Entonces, ¿qué son los vasa vasorum y nervi vasorum? Los nervi vasorum son nervios y son simpáticos. Ya no vayan a decir de otra clasificación, son simpáticos. Estos son los responsables de generar la contracción de las arterias y de los vasos en general. Y se encuentran en la adventicia. Los vasa vasorum, cuando las arterias o venas son de un gran calibre, necesito que tengan irrigación. Ya no se pueden nutrir solamente del flujo interno. Por ende, necesito vasos que la acompañen y esos son los vasa vasorum, que son los encargados de nutrir la capa media y la adventicia. Vamos a partir con las arterias. Vamos a ver primero las arterias grandes o también denominadas elásticas, las arterias medias o denominadas musculares, las arterias pequeñas y las arteriolas. Recuerden que las arterias grandes son las de mayor volumen y vamos a ir disminuyendo volumen hasta llegar a las arteriolas. La primera que vamos a revisar es la arteria elástica. Cosas importantes en las arterias elásticas. La túnica íntima tiene un endotelio, como se recuerdan, simple, plano, donde vamos a encontrar zónulas ocludens y nexos entre estas células. Y vamos a encontrar algo súper importante, los cuerpos. Estos cuerpos van a presentar factores de von Willebrand y sustancia P, que son necesarias para la coagulación y agregación plaquetaria. Bajo este endotelio vamos a encontrar la membrana basal y un subendotelio, que es el tejido conectivo, con fibras colágenas elásticas y células musculares lisas. Y por último, para terminar la túnica interna, la lámina elástica interna. ¿Ya? En la túnica media es la capa más gruesa de estas arterias elásticas. En esta capa vamos a encontrar membranas elásticas concéntricas y fenestradas. Ahí tengo una, ahí tengo otra, y van a presentar orificios. Esto lo estoy mirando de al lado. Este es el mismo corte de este, y este es un corte en esta dirección, y estoy viendo cómo la membrana va a tener poros, y esos poros son fenestraciones. Las células musculares las vamos a encontrar en forma concéntrica, una al lado de otro en capas. Entre medio de todas estas células vamos a encontrar igual fibras colágenas y sustancia fundamental y una última capa de membrana elástica, que es la más externa, que se llama membrana elástica externa y es la más grande. Y hacia afuera vamos a encontrar la adventicia, que en estos vasos es bastante delgada. Ya donde vamos a encontrar también fibras elásticas, colágenas, fibroblastos, macrófagos y la inervación y la irrigación de esta arteria.
como tengo tantas capas, lo que me va en el flujo sanguíneo no es capaz de nutrir todo. Entonces necesito tener vasos para poder nutrir tanto la adventicia como la túnica media. Miren acá la comparación. Acá tengo la pared de una arteria elástica y acá una muscular. Eso de ahí es la túnica interna de una arteria elástica. Y miren eso de ahí, eso poquitito de aquí, es la túnica interna de una muscular. Miren la cantidad de capas que tengo en la túnica media en comparación con esta túnica media. También podemos ver la cantidad de fibras de membranas elásticas, no es lo mismo que tengo acá, y las adventicias, ¿ya? Que aquí se ve bastante poco, que me falta adventicia, y aquí tengo una adventicia un poquito más desarrollada. Entonces, ¿qué tenemos en las arterias musculares? La túnica interna, como todas, va a tener un endotelio, una membrana basal y un subendotelio, pero este subendotelio es muy poquito o ausente, ¿ya? Puede haber como puede no haber. Aquí en el diagrama del Ross no se señalan, pero cuando de una arteria elástica pasa a una muscular, justo en ese paso puedo encontrar algunas cantidades de células musculares lisas, pero muy poquitas. ¿Ya? Y la membrana elástica interna está presente. La túnica media vamos a encontrar también células musculares lisas en espiral hasta 40 capas, ¿ya? Si tiene más de 40 es elástica, si tiene menos de 40 es muscular. La túnica adventicia es un tejido conectivo laxo, al igual que el anterior, ahí lo tenemos, ya con fibras colágenas, elásticas, fibroblastos, adipocitos y también presenta vasa y nervio vasorum. Ahí tengo la túnica interna, la túnica media y la adventicia. Y aquí también podemos ver cómo está súper marcada la membrana elástica interna. Si seguimos disminuyendo de calibre, vamos a llegar a las arterias pequeñas. El subendotelio aquí es escaso, por no decir que está completa y totalmente ausente, ¿ya? Tiene una membrana elástica interna delgada, pero se nota, aquí lo podemos ver, ahí todavía se ve un poquitito de la membrana elástica interna. En la túnica media ya disminuimos la cantidad de capas, tenemos de 3 a 8. También vamos a encontrar fibras colágenas y fibras elásticas, y la adventicia ya no está reconocible, ya no puedo saber si es adventicia del vaso o el tejido conectivo del propio órgano que está llegando esta arteria. Y ahora si seguimos disminuyendo en diámetro, vamos a encontrar las arteriolas. El mismo endotelio, que va a tener una membrana basal, un subendotelio escaso. La membrana elástica ya se va perdiendo. Si ya vimos que en las arterias anteriores teníamos notorio, pero no tanto como en las precedentes, esta ya empieza a disminuir, porque ya los capilares no tengo membrana elástica interna. Entonces, dependiendo del tamaño de la arteriola, es o no si voy a ver la membrana elástica interna. La túnica media presenta 1 o 2 capas y la membrana elástica externa aquí ya se perdió, ya no existe. Y la túnica adventicia, como la anterior, ya está, se pierde, ya no lo puedo diferenciar del tejido que está alrededor. Si aquí vemos, aquí tengo una arteriola, ahí está el epitelio, ahí tengo la túnica media con las fibras colágenas que van a estar alrededor de las fibras musculares, y ya la adventicia no sé si son de la propia arteriola o del tejido en el que está.
Entonces, ahora tengo que pasar la sangre que venía por las arterias hacia las venas. Y para esto tengo que hacer microcirculación. ¿Y qué es la microcirculación? Es la conexión entre las arterias y las venas. Y es donde se hace el intercambio de nutrientes. ¿Qué los va a constituir? Las arteriolas van a generar también unas arterias más pequeñitas que se llaman metaarteriolas. ¿Por qué metaarteriolas? Porque va a generar varios capilares, ¿ya? De ahí nos vamos por los capilares, vénulas postcapilares, vénulas musculares, para después llegar a las venas pequeñas. ¿Cómo se pasa esta sangre? Puedo pasarlo por una vía preferencial, que es nada más ni nada menos que donde se juntan los capilares con las vénulas postcapilares, por donde mayoritariamente pasa. Pero también puede haber en algunas partes del cuerpo anastomosis arteriovenosas, es decir, de un capilar pasar directo hacia una vena pequeña. Y estas las vamos a encontrar en la piel de las palmas de la mano, en la planta de los pies, en la nariz y en la oreja. ¿Para qué me sirven esta anastomosis arteriovenosa? Aquí tengo una arteria y aquí tengo una vena. Y aquí tengo justo el paso entre esta arteria y la vena. Me sirven para regular la temperatura corporal, ¿ya? Y es la unión directa de una arteriona con una vénula. También habíamos nombrado antes de los esfínteres precapilares. Son anillos de células de músculo liso que se inician en la red capilar. Ya lo vamos a encontrar en la piel, en los músculos, en el tejido adiposo y en el tejido digestivo. ¿Y cuál es su función? Redistribuir la sangre. Si se va por acá o se va por acá. Estos esfínteres pueden disminuir el flujo sanguíneo. Si seguimos disminuyendo, vamos a encontrar los capilares. Los capilares los podemos diferenciar en tres tipos: continuo, fenestrado y sinusoide. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor diámetro. Están constituidos de un endotelio, que es solamente una capa, como lo sabemos, de células que presentan uniones estrechas o de hendidura, presentan una membrana basal, no presentan capa media y su función son el intercambio de metabolitos, la hemostasia, intercambio gaseoso, entre otros. Estos capilares, como lo dijimos al principio, están en la periferia adosados unas células. Esas que se ven como unos globitos, ahí vemos, se llaman pedicitos. Son células indiferenciadas que presentan prolongaciones como pequeños pies que se van a ir a agarrar a estos capilares y van a presentar una función contráctil, porque a los capilares ya no tengo células musculares en la túnica media, porque no tiene. Entonces necesito otra célula que me cumpla la función de contraer, y esa es los pedicitos con sus piecitos que tienen como patitas, ¿ya? Y estos pedicitos tienen la capacidad de diferenciarse tanto en células musculares lisas como en células endoteliales. Si este capilar sufriera una anoxa, algún problema, este pedicito puede diferenciarse en una célula endotelial. ¿Dónde voy a encontrar los pedicitos? En los capilares calibrados y en las vénulas postcapilares dentro de la membrana basal. Eso es súper importante. La membrana basal está por fuera de ellos. Entonces, veamos los tipos que habíamos hablado recién. ¿Cuándo se llama un capilar continuo? Cuando sus células del endotelio son continuas y su membrana basal es continua. Y ahí también vemos los pedicitos. ¿Dónde voy a encontrar capilares
continuos en el tejido conectivo, en el tejido muscular, en el sistema nervioso central, en el timo y en el tejido conectivo. Después tengo los capilares fenestrados, que tienen una membrana continua, pero las células endoteliales presentan estos orificios que se llaman fenestraciones. Estas fenestraciones pueden haber unos diafragmas o membranas que las van a tapar para que no se, para regular el paso. ¿Dónde los encuentro? En la vesícula, el riñón, el páncreas y el tubo digestivo. Y por último, tengo los sinusoides. Son células endoteliales con fenestraciones que tienen espacios y la membrana también es discontinua, membrana basal discontinua. De todo continuo, célula endotelial con orificios y acá membrana y célula con orificios. Entonces los sinusoides, ¿dónde lo encuentro? En el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Si aquí lo vemos en microscopía electrónica, los calibrados, cuando se refiere a algo calibrado, es porque tiene un lumen regular. Y si los clasificamos como calibrados y no calibrados, los calibrados van a ser los continuos y los fenestrados. En cambio, los discontinuos o no calibrados van a ser los sinusoides, ¿ya? Porque van a tener forma irregular, tienen un mayor diámetro y presentan células especializadas. Por ejemplo, acá estamos en el hígado, aquí, y esta es una célula estrellada hepática que la vamos a conocer el próximo año. Y acá un macrófago que también lo vamos a ver el próximo año, ¿ya? Y esto lo vimos en anatomía, que son los sistemas porta. La capilarización típica, una arteriola se capilariza y una vena. Podemos tener un sistema porta arterial, que es de una arteria, hay una primera capilarización, sale otra arteria, después segunda capilarización y una vénula. O un sistema porta venoso, que vamos a tener una arteria, capilarización, vena, ¿ya? Ya, y ahora nos vamos a empezar a devolver hacia el corazón y vamos a ir aumentando de diámetro. Pasamos de vénulas postcapilares a vénulas musculares, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Las vénulas postcapilares y musculares van a tener el mismo endotelio, simple, plano, una membrana basal continua, va a presentar pedicitos solo en las postcapilares, las musculares ya no, porque empieza a aumentar las otras capas. ¿Para qué me sirven las vénulas postcapilares y las musculares? Para el intercambio de sustancias. Y también nos va a ayudar en los procesos inflamatorios, porque es por donde preferentemente van a salir las células defensivas hacia los sitios necesarios. Salen del torrente sanguíneo hacia el sitio donde tienen que actuar. De ahí seguimos aumentando de tamaño y vamos a tener las venas pequeñas. También un endotelio con una membrana basal continua. Ya empieza a aparecer las células musculares lisas con mayor preponderancia. Va a tener una adventicia bastante pequeña y esta es una pared relativamente delgada. Si seguimos aumentando, vamos a tener a las de mediano calibre, donde la túnica interna va a tener un pobre desarrollo, va a haber presencia de válvulas. Aquí vemos una válvula. ¿Para qué necesito válvulas? Para que el flujo sanguíneo no cambie, especialmente en el miembro inferior. La sangre se tiene que devolver al corazón en contra de la gravedad. Por ende, necesito que esto no... Si la sangre va hacia acá,
no se devuelva, no se regurgite, no vaya hacia el otro sentido. Entonces, al tener vénulas, estas se van a apoyar unas con otras y van a disminuir la cantidad de sangre que puede hacer flujo retrógrado. ¿Ya? Y estos válvulas van a ser pliegues delgados de la capa íntima, ¿ya? Recubiertos por el endotelio. Vamos a encontrar fibras colágenas y fibra elástica. La túnica media, el desarrollo sigue siendo poco, ¿ya? Puede tener igual células lisas circulares de forma más laxa, un tejido conectivo que va a estar entre medio de esta célula y una túnica adventicia ya de un mayor tamaño, ¿ya? Y vamos a empezar a tener en las más grandes de mediano calibre los vasa vasorum y nervio vasorum. Si aquí vemos en la microfotografía, vamos a tener la túnica íntima, la media y una gran adventicia. Aquí tenemos las venas de gran calibre. ¿Se acuerdan que les dije que es diferente las que sean sobre el diafragma, es decir, supracardíacas, las que van a llegar al corazón, y las infracardíacas, las que vienen de abajo del diafragma hacia el corazón? Vamos a encontrar una túnica íntima y media poco desarrollada. Si ven, ahí ya están las dos capas juntas, ¿ya? Ahí tenemos la túnica media y sobre ella la muscular y un gran desarrollo de la adventicia. Y las infracardíacas, es decir, las que vienen debajo del diafragma para llegar al corazón, que van a traer sangre en contra de la gravedad, vamos a encontrar que la adventicia y la parte de afuera, estas cosas que son súper importantes: músculo liso en disposición longitudinal. ¿Por qué lo necesito? Para ayudar al flujo sanguíneo y esta sangre pueda llegar hacia el corazón. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero en el paso práctico, véanlo ahora cuando vayan al pabellón, la cava superior es mucho más delgada que la cava inferior. La cava inferior en los preparados se ve bien, se ve bonita, se ve gordita al lado de la aorta. En cambio, la cava superior es una vena muy delgadita, es aún más frágil, ¿ya? Véanlo para que puedan después hacer la relación con los cortes de histología. Y por último, adelantándonos al próximo semestre, el sistema vascular linfático, que es el que ustedes dicen que no existe, pero es muy importante, existe. Vamos a tener que el miembro inferior y el abdomen para ir a drenar al tronco torácico, y el miembro superior derecho y la mitad derecha de cuello y cabeza van a ir a drenar por el conducto linfático derecho, ¿ya? Eso es importante. ¿Cuál es la función de este sistema vascular? Sacar el líquido intersticial que me va a sobrar, me queda entre este lecho microcirculatorio. Todo el exceso de líquido va a partir de estos capilares ciegos que tienen un inicio para ir a drenar hacia los nódulos linfáticos y de ahí al conducto torácico y poder entrar a la circulación venosa. Entonces, ¿qué lo compone? Se llaman capilares linfáticos, que presentan también un endotelio pequeño de una sola capa. Vamos a tener presencia de válvulas para que el sentido de este drenaje sea solo hacia una dirección. Y los más grandes es el conducto torácico y el conducto linfático derecho, que ya lo habíamos visto, y que por la periferia
puede tener células musculares lisas. Cuando ya son los grandes, como el conducto torácico o el linfático derecho, tienen células musculares lisas por su periferia. Aquí también vemos las válvulas de los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos los podemos diferenciar fácilmente de un capilar venoso porque no presentan pedicitos. Presentan una membrana basal discontinua, que es la que permite el paso del líquido intersticial, y estos van a estar anclados a la membrana basal con el colágeno circundante del tejido, ¿ya? Y eso ha sido todo, chiquillos. Espero que les sirva como resumen. Recuerden que esto es un resumen para que puedan estudiar desde el libro. Acuérdense que nuestro texto guía es el ROS, lo pueden leer en los capítulos del ROS con más detenimiento, lo referente a las venas, arterias y sistema linfático. ¿Ya? Éxito en lo que queda de final de semestre. Cualquier duda me escriben o me preguntan cuando me encuentren por la universidad. Y eso, chiquillos, éxito en lo que queda. No se rindan, queda poquito, ustedes pueden.